Uno de los aspectos más llamativos de Bungo Stray Dogs es la inspiración que la obra tiene por autores de literatura y sus propias obras. Sin embargo, la literatura no es la única inspiración de Asahiri, y Dazai es un ejemplo de aquello, pues como Kafka dijo en una entrevista, una de sus inspiraciones para el personaje de Dazai fue Patrick Iane del Mentalista. Así que, teniendo eso en cuenta, decidí ver el primer episodio del Mentalista para ver qué tan similar era Iane a Dazai. Patrick Iane era, como dice el nombre de la obra, un mentalista. Alguien perspicaz y observador que usaba sus habilidades de forma deshonesta, y esto lo llevó a trabajar junto a la policía en el caso de un criminal llamado Red John, el cual, después de escuchar cómo Patrick se burló de él, terminó asesinando a su familia. En la actualidad, Patrick trabaja en el FBI, considerando el caso de Red John como suyo. Durante el capítulo se ven varios aspectos de su personalidad como su actitud poco seria y despreocupada, esto junto a una tendencia a actuar por sí solo. Aspectos que, en conjunto, llevan a que sus compañeros se lleguen a molestar con él. Esta bufonería se ve incluso en sus casos, siendo un ejemplo su actitud ante la policía tras la muerte del culpable del caso que dio inicio al capítulo. Iane sabe leer bien a las personas, elemento que aprovecha en su trabajo. A esto se suma su inteligencia y el uso de trucos para resolver los casos, como falsificar un diario para revelar al culpable. Sin embargo, otra faceta del personaje que se nos muestra es que su pasado aún lo afecta, esto reflejado en sus problemas para dormir y la terapia que recibe por ello, donde miente toda la sesión, pues, según sus palabras, la verdad le pertenece a él. El capítulo termina con un Patrick aparentemente infeliz bajo el sello de Red John, representando esto mismo. Con este vistazo a Patrick Iane, es fácil ver la inspiración y similitudes que este tiene en Dazai. Dazai vivía de forma deshonesta, como miembro de la Port Mafia, esto hasta que su amigo Orasaku murió, y en sus últimos momentos se encargó de guiarlo al buen camino, causando que Dazai deje la mafia y se una a la agencia armada de detectives. Además de su actitud suicida, lo primero que vemos del personaje es su actitud bromista, además de su tendencia a actuar solo, como vemos con el tema del tigre en el primer episodio. Esa misma actitud suele ser un problema para sus compañeros, sobre todo para Kunikida. Dazai es un genio, sabe leer a las personas y suele usar trucos para resolver los casos, como su acercamiento coqueto a Higuchi, el cual era un movimiento para ponerle un micrófono en su ropa. Y claro, el pasado de Dazai aún lo condiciona y lo persigue, esto lo podemos ver reflejado en Akutagawa, quien sigue buscando su reconocimiento. O en Deadpool, al hablar con Atsushi en su visita a la tumba de Orasaku. Ahora, claramente, pasaré a hablar de las diferencias entre los dos personajes. Después de todo, este es un caso de inspiración, no de calco. Una de las diferencias más notables es el entorno de ambos personajes. Iane era mentalista, Dazai era mafioso, esas diferencias hacen que los personajes tomen rumbos distintos tanto en narrativa como arco aunque en concepto sean similares. Estas diferencias de entornos también se trasladan a sus agencias y dinámicas, siendo Akutagawa y Atsushi los mejores ejemplos, pues son conceptos que existen solo en la historia de Dazai y representan aspectos narrativos de esta, como el pasado de Dazai y las personas que lastimó, o el presente de Dazai y su oportunidad de hacer el bien. Hablando de Atsushi, este es importante por el buen concepto de Dazai que tiene, lo que lo lleva a dinámicas distintas a Iane, el cual, por lo que vi en el primer capítulo, no pareciera tener un equivalente. Y claro, otra diferencia bastante importante es el núcleo emocional de ambos personajes, pues este es distinto en los dos casos. Iane se mueve para encontrar a Red John y vengarse de él, mientras que Dazai se mueve por la vergüenza y el vacío, siendo esto último lo que lo llevó a la Port Mafia, y que gracias a Orasaku, lo llevó a la agencia. Hablando de Red John, este no tiene equivalente en la historia de Dazai, pues ni siquiera personajes como Fyodor Mori cumplen ese rol, y aunque se traten de encajar en el rol del asesino, estos, junto a su dinámica con Dazai, se desempeñan de forma distinta. Y finalmente, una de las diferencias que me parece más interesante a mencionar es que, en el mentalista, Iane llega a tener una conversación sobre los mentalistas, y como todos los que dicen serlo están mal de la cabeza, son mentirosos o son ambas, esto lleva a una conversación sobre lo espiritual y divino, donde Iane dice que ojalá su compañera esté equivocada. Esta conversación contrasta con la conversación sobre Dios que tienen Fyodor y Dazai, donde este último acepta la existencia de un Dios, pero de una forma distinta al entendimiento de Fyodor de este ser superior. Esta diferencia teológica en ambos personajes resalta como ambos son escritos y ejecutados de forma distinta.
En conclusión, mediante el análisis de Ien y Dazai se puede ver la inspiración del último con el primero, pero a su vez, como es una mera inspiración pues ambos personajes no están escritos de la misma forma, y mediante los elementos de sus historias se resaltan sus diferencias. Les recuerdo que este análisis está hecho con solo el primer capítulo del Mentalista, así que seguramente en la serie existan más similitudes y diferencias entre ambos personajes. De hecho, investigando un poco, logré encontrar más, como las que se ven en pantalla. Con todo eso dicho, me despido, chao.